Intento de empezar a grabar y ahí me parece que está grabando, profe. Adelante. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con tablas, vamos a hacer un repaso de las herramientas principales para dar formato a una tabla. Para comenzar, las instrucciones para insertar la tabla es ir a la ficha Insertar, la opción Tabla. ¿Sí? Vamos a acomodar la pantalla. Ahora sí, insertar la opción tabla. Lo primero que nos aparece es una cuadrícula donde cada cuadro representa una celda de la tabla. Para insertar la tabla desplazo el mouse, la cantidad de columnas hacia la derecha y la cantidad de filas que necesito hacia abajo. Al soltar el mouse nos aparece la tabla en pantalla, ¿sí? La opción insertar tabla tiene una cantidad máxima de columnas y fregar, ¿sí? Que son 10 columnas, 8 filas, ¿sí? Esa es la cantidad máxima. En caso de que necesite mayor cantidad de filas o columnas, yo tengo que posicionarme en la celda donde yo necesito agregar una fila más, hago un clic, cosa que aparezca el cursor en esa celda, y se me habilita, estando dentro de la tabla, una barra de herramientas que es exclusiva para tablas. En la ficha presentación yo puedo insertar columnas a izquierda o a derecha de la celda que tengo seleccionada o filas arriba o abajo de la celda que tengo seleccionada. Entonces, de esta forma completo la cantidad de columnas y filas que necesito para la tabla, ¿sí? Bien, esto es como para comenzar, para insertar la tabla. Después, yo necesito darle formato a esa tabla. Las herramientas para el formato de tablas se encuentran en la ficha de herramientas de tablas, presentación, que aparece cuando yo he seleccionado la tabla. En esa ficha yo voy a encontrar herramientas para combinar celdas, para alinear el texto dentro de las celdas, para cambiar la dirección del texto, insertar o eliminar filas y columnas, que es lo que le mostré recién, dividir celdas o dividir la tabla, ¿sí? Eso es lo que yo voy a encontrar como básico para poder dar formato a la tabla. Entonces, volvemos a la tabla que creamos recién. Pongo en pantalla la ficha presentación y toda tabla necesita tener un título. Entonces, selecciono la primera fila, selecciono todas las celdas que tengo en esa primera fila y elijo la herramienta combinar celdas. De esa manera se unen todas las celdas que yo tenía anteriormente y ahí puedo agregar el título de la tabla, ¿sí? Como es un título, este título lo puedo querer que aparezca centrado. Entonces voy a las herramientas de alineación de texto en tablas y acá tengo 9 herramientas. Si yo miro así en forma horizontal, ¿sí? Voy a cambiar la alineación del texto teniendo en cuenta el ancho de la celda. Y si yo lo miro en forma vertical, voy a cambiar la alineación del texto teniendo en cuenta el alto de esa fila donde está el texto, ¿sí? Como es un título nada más, voy a ponerle alinear arriba en el centro para que me aparezca el título exactamente en el centro de la tabla, ¿sí? Así como combiné en forma vertical, en forma horizontal, puedo combinar en forma vertical. Entonces selecciono las celdas, elijo combinar celdas y ahí me queda combinada la tabla. Por ejemplo, puedo llegar a necesitar poner algún detalle o características, ¿sí? Depende del tema que estemos armando. Como esta celda me ocupa varias filas, voy a alinear el texto teniendo en cuenta el alto de esta fila o columna. Entonces ahí hago un clic
en alinear en el centro a la izquierda, por ejemplo. Entonces así me quedan alineados los títulos, ¿sí? Puede pasar que necesitemos dividir unas celdas. Supónganse que yo combiné estas celdas, pero que me equivoqué y necesito dividirla en dos. Entonces, hago un clic para que el cursor aparezca en la celda, elijo la opción dividir celdas, me aparece en pantalla este cuadro de diálogo donde yo elijo número de columnas o número de filas en lo que yo quiero dividir. Entonces puedo querer que aparezca una columna y dos filas. ¿Sí? Una columna y dos filas. Y hago un clic en aceptar. Bien, acá lo que me pide es que haga la división en la cantidad de filas que yo tengo. Entonces, le vamos a hacer caso al programa porque no nos deja de otra manera y hago clic en aceptar. Vuelvo a dividir la tabla. Entonces, si necesitaba hacer la división en dos, selecciono 3 celdas y elijo combinar. Selecciono las 2 restantes y elijo combinar. ¿Sí? También vamos a hacer la división de celdas de manera horizontal, por ejemplo, 2 columnas, una fila. Y se me divide la celda. ¿Sí? También en ocasiones es necesario separar la tabla como para escribir aclaraciones entre medio. Entonces, pongo el cursor en la fila donde quiero separar la tabla y elijo la herramienta dividir tabla. Ahí se me separa la tabla y puedo escribir aclaraciones. Puedo escribir aclaraciones entre medio y luego continuar con la tabla. ¿Sí? En esta tabla podemos también modificar otros aspectos, como son, por ejemplo, fuente, tamaño, color, sombreados, bordes, agregar viñetas o numeración y cambiar el interlineado del texto, ¿sí? Entonces, esas herramientas yo las puedo utilizar seleccionando la celda que yo quiero modificar, voy al menú de inicio y ahí tengo todas las opciones para fuentes, tamaños, negrita, cursiva, subrayado, todas las herramientas, color de texto, sombreado, ¿sí? Acá al medio, al centro de la barra, sombreado y elijo el color que quiero poner de fondo y tengo también la opción de bordes si quiero hacer alguna modificación en los bordes de la tabla. ¿Sí? Puedo elegir distintos tipos de líneas, por ejemplo, elegir estilos de líneas, ¿sí? Que sean con líneas punteadas, por ejemplo, a modificar algunos aspectos de con esa herramienta. ¿Sí? Si necesito agregar detalles, por ejemplo, una lista numerada, selecciono las celdas, selecciono viñetas, ¿sí? Y puedo ir escribiendo, aparece la viñeta porque el tamaño de letra era muy grande. Y puedo ahí ir creando mi lista, ¿sí? Con viñetas o con números, ¿sí? Hacer una lista numerada. ¿Sí? Entonces yo, para darle formato a la tabla, utilizo herramientas del menú de inicio, que son ya las conocidas por todos, y herramientas también del menú de presentación que son propias de la tabla. Otra herramienta que también es muy útil para ajustar los espacios de la tabla es, por ejemplo, modificar la dirección del texto. Selecciono la celda y puedo cambiar, haciendo clics en la herramienta dirección de texto, puedo cambiar esta orientación en el texto. Y de esa manera me permite optimizar los espacios, ¿sí? Y achicar las columnas que hacen achicar para ganar espacio en otras. ¿Sí?
Esas serían las herramientas básicas para dar foto a la tabla. En herramientas de tabla, presentación, combinar celdas, alineación de texto, dirección del texto, insertar o eliminar filas y columnas, dividir celdas, dividir tabla. Y en inicio, las ya conocidas por todos, que serían fuente, tamaño, color, etcétera, sombreados, bordes, listas con viñetas de operación, y el interlineado, que sería seleccionar el texto. En la ficha de inicio, herramienta interlineado, elegimos la cantidad de espacios entre un renglón y otro. ¿Sí? Por ejemplo, 1,5 espacios, 2 espacios, ¿sí? Depende de lo que nosotros estemos presentando, ¿sí? Acá les muestro una tabla, ya que tiene ya con formatos, donde tengo un título de la tabla, títulos de columnas, ¿sí? Donde acá están agrupadas, por ejemplo, acá, esto hace referencia a películas vistas en 2018 en Argentina, donde muestra después un título de columna para películas, un título de columnas para visitas, cantidad de visitas, y lo que sería en el exterior, mercado global, películas más vistas, y expresado después en recaudación, la cantidad de espectadores que vieron estas películas, ¿sí? Les quiero mostrar que toda tabla tiene que tener un título de tabla y títulos de columnas para entender de qué tratan los datos que están abajo. Las herramientas que quedan en esta tabla fueron combinar celdas para los títulos, ¿sí? Películas más vistas, Argentina y mercado global, distintos tipos de letras, ¿sí? Alineaciones de texto, por ejemplo, acá es centrado teniendo en cuenta el alto de la fila, ¿sí? Acá está centrado teniendo en cuenta el ancho de la columna, ¿sí? Entonces, de esta forma deberían quedarnos las tablas cuando nosotros trabajamos con esta herramienta. He ido un poco rápido, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay alguna duda con todas estas herramientas, si las han usado ya anteriormente. Yo entendí. Yo ya sé cómo usarlo. Bien. No sé si hay algún otro alumno. ¿Sí? Yo no entendí cómo hizo para... bueno, es que se salió. Donde decía Argentina y mercado no sé qué. ¿Cómo hizo para ponerlas así? Acá. De esta forma, sí. Mira, insertamos una tabla abajo. Inserto una tabla que va a tener 1, 2, 3, 4 columnas. Filas va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces, hago clic en insertar tabla, elijo la cantidad de columnas, son 4 columnas por 6 filas. Es la tabla, ¿sí? Con las dimensiones de la tabla que tengo arriba. Entonces, selecciono la primera fila, voy a presentación y elijo combinar celdas. Ahí pongo el título, que el título es películas más vistas. ¿Sí? Este título le voy a poner alineación centrada teniendo en cuenta el ancho de la columna. Entonces vengo a presentación, herramientas de alineación y elijo alinear arriba en el centro. Después vienen los subtítulos de la tabla. Entonces selecciono 2 columnas. Elijo la herramienta combinar celdas. Y ahí va el subtítulo que sería en Argentina. ¿Sí? Como es un subtítulo, también voy a ponerlo alineado en el centro, teniendo en cuenta el ancho de la columna. Entonces voy a alinear arriba en el centro.
Selecciono las dos columnas siguientes para poner el otro subtítulo y elijo herramienta combinar celdas. Y acá decía mercado global. Mercado global. Como es un subtítulo, también lo voy a colocar en el centro, ¿sí?, de esa celda. Y luego se colocan los títulos de columnas. Por ejemplo, el nombre de la película. El nombre de la película. Y en la otra columna es espectadores. ¿Sí? Lo mismo ponemos acá, el nombre de la película. Y en la columna del lado también iba espectadores. Estos son los títulos de la tabla. Luego de eso puedo empezar a darle fotos con la ficha de inicio, elegir los colores de relleno que quiero que tengan, ¿sí?, que puedo elegir distintas tonalidades para resaltar. Selecciono las celdas, elijo la herramienta sombreado y elijo distintos colores para ir resaltando, ¿sí? Y luego se empiezan a completar con datos. Por ejemplo, la película Coco con a lo mejor 1500 espectadores. Y así sucesivamente vamos completando con datos. ¿Sí? De esa forma voy dándole formato a la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí de esa manera? Sí, sí, gracias. Bien. No es difícil utilizar la herramienta, no es difícil. Solamente hay que prestar atención a los detalles para la presentación. Y es muy importante que las herramientas, la tabla tenga títulos para que cualquier persona pueda entender los datos que están consignados en esa tabla, sin necesidad de recurrir a un texto para leer la información, ¿sí? Las tablas nos permiten ver la información de manera resumida. Por eso es que se recurre a estas herramientas para enriquecer los trabajos, por ejemplo, en Word, ¿sí? Y más adelante vamos a ver en Excel que también podemos realizar tablas donde vamos a manejar datos numéricos con fórmulas, por ejemplo. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta con respecto al tema de tablas? Yo, profe, no entendí una cosa. Sí. Es que no lo alcanzé a ver bien. ¿Cómo dio vuelta el título en uno de los... O sea, cómo lo dejó como en vertical al título cuando lo hizo en una tabla? Dejó el título como acostado Acá, en vez de... donde dice, Sí, eso, acá. profe. Bien, esto sería la orientación del texto, ¿sí? Cuando nosotros escribimos, normalmente vamos a escribir en sentido horizontal, ¿sí? Y vamos a poder leer de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos escrito la palabra detalle, ¿sí? Se escribe siempre de manera horizontal. Pero en caso de que yo necesite ajustar los espacios de la tabla, yo puedo cambiar la orientación de este texto. Que en Word esa herramienta se llama dirección del texto. Entonces, elijo la celda, que es suficiente que esté el cursor en la celda, ¿sí? Estando el cursor en la celda, yo ya puedo hacer modificaciones. Entonces, voy a herramientas de tablas, presentación, y al lado de las herramientas de alineación tenemos la herramienta de dirección del texto. Para cambiarlo, solamente hago un clic, ¿sí? Al hacer un clic me apareció en forma vertical, pero para leer de arriba hacia abajo. Si hago otro clic, me lo cambia y me aparece también en forma vertical para leer de abajo hacia arriba. Esta forma sería la más recomendada, porque esto es como cuando yo pongo los libros en la biblioteca, ¿sí? Si lo tengo al texto en el lomo del libro, está escrito
de abajo hacia arriba, es mucho más fácil leerlo que si yo lo tengo escrito al revés, ¿sí? Entonces, la forma más recomendada cuando yo necesito poner el texto en vertical es que se pueda leer de abajo hacia arriba. Y ahí puedo ajustar haciendo arrastre de la línea de división de la celda hacia la izquierda para achicar la celda. Y ahí optimizo el espacio de la tabla para dejar espacio en otra celda para cuando tengo que escribir mayor cantidad de texto. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? ¿Se vio más clara la herramienta? Sí, profe, lo entendí bien. Gracias. Bien. Bueno, no sé si habrá alguna otra consulta, algo más que no se habrá entendido. Les pongo en pantalla las herramientas básicas que deberíamos manejar para crear una tabla. Y estas herramientas se las muestro para crear la tabla de cero. O sea, yo empiezo a crear mi tabla según mis necesidades, sin utilizar plantillas, ¿sí? En las plantillas siempre es más sencillo porque me da un formato y yo voy reemplazando el texto. La idea es que también ustedes aprendan a utilizar las herramientas y ustedes puedan gestionarlas de acuerdo a sus necesidades. Si hay alguna otra consulta, algo que no haya quedado claro. Yo si me permite, ahí dejo de presentar. Si, Comparto nuevamente si no, hace no, no, falta. no, simplemente hacer hincapié en lo que decía la profesora. Eh, Estas herramientas sirven para mejorar la comunicación de la información que se va a dar. Sirve para dar énfasis a algunos textos que quieran resaltar, para resumir información en el caso puntual de las tablas que ustedes quieran mostrar de otra manera cierta información que a lo mejor describirla en texto sería complicado. Entonces, todas estas herramientas no solamente las van a terminar ocupando en SIC, sino que las van a cargar con ellas durante toda su vida, en tanto y en cuanto ustedes tengan algo que comunicar. Y siempre van a tener algo que comunicar, más allá de la herramienta que elijan. Entonces, aprender a usar estas herramientas para eso, para mejorar, no sé si el mensaje, sino el canal, digamos, de comunicación. Entonces, dado algo que ustedes tengan que comunicar, pongamos por caso información contable para la toma de decisiones de usuarios internos o externos, esa definición que nosotros vimos en contabilidad, o cualquier cosa, o un poema o lo que sea, estas herramientas van a permitir que el canal por el que lo hagan sea mejor e incluso así tal vez el mensaje llegue más limpio, ¿sí? No es lo mismo darle a los asociados a una empresa la información toda explicada en párrafos que en tablas, por ejemplo, ¿sí? Es mucho más clara incluso visualmente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hizo hincapié la profesora, las tablas tienen que tener título y fuente. Yo era algo que normalmente no le daba importancia, pero está como estandarizado el hecho de que las tablas tengan un título de qué es la información a la que se refiere y en el caso de que sean datos de dónde surgen. Ya estos vamos a retomar estos conceptos cuando veamos Excel, pero vayan acostumbrándose a ponerle títulos a las tablas porque les va a ahorrar un montón de tiempo en el futuro, ¿eh? Así que era simplemente comentar eso. Bien, sí, es importantísimo el tema de los títulos. Para evitarse el tema también a futuro, en información más precisa, el tema de explicar mediante un texto
para que la persona que toma la información la pueda entender. Así que no se olviden, pongan títulos en todas las tablas y van a ver que más adelante, cuando empecemos a usar Excel, si las tablas tienen títulos, los gráficos los podemos hacer mucho más fácil para que reflejen mejor la información que estamos queriendo mostrar, ¿sí? Bien, eso era el tema que yo tenía preparados para hoy. Si hay alguna otra consulta, si no, ya dejamos de grabar porque habríamos llegado hasta aquí. Quizás alguien se ha caído solo porque no sé por qué me viniste con tan poca habilidad.